Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Abriendo el Tarro, este espacio de discusión de la logística, el comercio internacional, un espacio que transmitimos a través del canal de mascontainer.com, a través de todas nuestras plataformas, redes sociales y también a través de nuestra radio y el www.mascontainer.com. El tema de hoy, la tecnología. ¿Tiene ventajas, beneficios o riesgos para la logística, para el comercio internacional? Es el debate que vamos a tener hoy, donde vamos a analizar este tema. Saludo inmediatamente a Jorge Opaso. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Contento de estar acá nuevamente con todos los amigos de Más Container. ¿Todo bien? Un abrazo. Jaime Cañón también, director de Más Container. ¿Cómo estás, Jaime? Un gran abrazo. Hola, gracias, saludos a todos. Con harto ánimo los veo, muchachos. Así, con toda la energía del mundo para Uh. empezar a discutir este importante tema. Bueno, ventajas o desventajas. La tecnología, digamos, lo que es vital en la historia de la humanidad. La tecnología siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Uno a veces cuando habla de tecnología suele pensar en el momento actual. Pero, por ejemplo, el uso de cañones adecuados en las guerras, por intermedio del descubrimiento de la pólvora, fue un avance tecnológico. La rueda, catapultas, servicios médicos. La verdad que históricamente siempre ha sido fundamental para el desarrollo humano y actualmente tiene una alta connotación porque después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, los cambios tecnológicos han sido vertiginosos. Es decir, pensemos que desde que el primer avión, ¿cuándo fue el primer vuelo? Debe haber sido 1900 o a finales del 1800. ¿Cuándo fue el primer vuelo? Bueno, pero Creo que a principios del 1900. puede haber sido al principio de 1900, pero cuando empezó el primer vuelo, en la Primera Guerra Mundial ya habían aviones de reconocimiento, incluso habían ataques y batallas. Y ya en los años 60 estábamos en la luna. Es decir, en los últimos 100 años el cambio ha sido vertiginoso, producto también de la revolución industrial. Entonces, la pregunta inmediatamente, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Hay un riesgo? ¿Cuál es tu visión, Jorge, en esa materia? Eh, Creo que el desarrollo de la tecnología, específicamente en la industria que nosotros participamos, ¿no es Claro. cierto?, en la logística y comercio internacional, partiendo desde ¿no es cierto?, el descubrimiento o la invención perdón, de esta cuestión del compás magnético, ¿no es cierto? Y hasta la invención del contenedor, que fue uno de los aportes que más, ¿no es cierto?, hizo o permitió la globalización del mundo, ha sido en un muy corto plazo. Y ahora nos vemos enfrentados a un nuevo desafío que es la tecnología, que está basada básicamente en el uso de la tecnología a través del mundo digital, ya sea, ¿no es cierto?, computadores, internet, robótica, machine learning y todo esto desarrollos que se han ido generando a medida que se empezaron a hacer los primeros avances en el tema de la computación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que ha traído? Innumerables. Por ejemplo, en el puro uso del contenedor, ¿no es cierto?, globalizó o generó la globalización más rápida en el último tiempo. O sea, se definió una estructura del cambio del mundo y cómo se comercia en el mundo de forma inmensurable. Y ahora partimos con un tema que es el avance tecnológico y particularmente los avances en la que es, ¿no es cierto?, la IA o la inteligencia artificial. Eh, ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener esta en nuestro mundo, específicamente en el comercio exterior y en la logística? Es eh, incierto. Le voy a poner ese concepto porque incierto, porque hay definiciones que son buenas, ¿no es cierto? Y otras que tampoco auguran muy buenos tiempos para el tema de lo que básicamente es el tema de la mano de obra. Y en ese sentido, Jaime, ¿tú crees que hay un futuro incierto o ves más ventajas que beneficios? Hasta el momento, al parecer, mayores serían las ventajas en el corto plazo. Sin embargo, hay una serie de desafíos hacia el futuro que pasan principalmente por la transformación de la mano de obra actual a, como la conocemos actualmente, a cómo debería transformarse en los próximos 10, 20, 30 años.
la utilización de esta mano de obra que pasaría a ser, por un lado, positiva de la transformación de tareas más peligrosas y tareas que pueden hacerse 24/7 versus los horarios de funcionamiento que tiene el ser humano, que tiene que comer, descansar, dormir, etcétera. Y posterior a eso está el tema de qué va a pasar con todas las personas que tienen que transformar sus trabajos, los que hacen trabajos más mecánicos o más manuales, por decirlo de cierta forma, e incluso no tan así. También hay mucho análisis de datos, por ejemplo, que obviamente la computación las puede hacer muchísimo más rápido, y los seres humanos tienen un proceso mucho más lento para llevar a cabo el mismo análisis por razones obvias. Entonces, esa transformación a nivel educacional, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser en los próximos años? Si esto se va a empezar a enseñar desde los colegios, desde la temprana edad, en las universidades. ¿Qué tareas va a hacer el ser humano ahora? Tiene una gran cantidad de aristas que incluso es difícil dimensionarla hasta el momento. Ahora no sienten, y tú, Jorge, por ejemplo, que a veces puede haber un sentido, en el buen sentido de la palabra, una exageración. A veces hay muchos científicos, yo me recuerdo haber visto uno de, creo que apellido Atkinson, que estuvo en un congreso futuro, creo que este verano, donde hablaban Sí. precisamente de inteligencia artificial o de tecnología en el ámbito laboral, más precisamente. Y él plantea que muchas veces, mediáticamente se tiende a exacerbar. ¿En qué sentido? Que obviamente que van a desaparecer algunos empleos o se van a transformar, pero también se van a crear nuevas oportunidades de trabajo. Ahora, yo creo que los desafíos también pasan por desafíos que tiene la forma de vivir que tenemos como Occidente y en comparación con otras partes o latitudes del mundo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la oportunidad de acceso a la tecnología, la educación, la igualdad. Hay otros regímenes que son más totalitarios, por ejemplo, las mujeres no tienen nada que hacer en ese aspecto. Entonces, ¿qué opinión tienen al respecto? Mira, yo creo que hay un tema ahí y voy a entrar un poco en específico en el tema laboral. Eh, uno de los, una de las industrias, ¿no es cierto?, que es muy intensiva en mano de obra es la industria de la logística. Incluso la del comercio internacional, ¿no es cierto? Son muy intensivas en mano de obra, tanto en parte documental, en los mismos almacenes, ¿no es cierto? Que se usa mucho mano de obra para el tema del packing, ¿no es cierto? Donde se van embalando las cosas, en la misma distribución, ¿no es cierto? Yo creo que ahí va a ser importante el impacto. O sea, hay estimaciones, de hecho el FMI estima que puede haber hasta un 60%, ¿no es cierto?, de afecta a los empleos en las economías más avanzadas. El, y no es un tema súper preocupante, porque como decía Jaime, ¿cómo lo abordas tú del desafío de la educación? Porque si uno hace una pequeña mirada, ¿no es cierto?, a lo que es la educación en Latinoamérica, yo creo que muy pocos programas dentro de la economía, ¿no es cierto? O bien dentro de la misma industria que estamos, que la logística y comercio internacional, están asumiendo este desafío de forma seria. Las mallas curriculares, hasta donde yo sé, salvo contadas excepciones, ¿no es cierto? No se toca el tema de programación, cosa que sí hacen, como tú mencionabas, Carlos, en los países europeos. Los países europeos van en ese sentido avanzando con el tema de los desarrollos tecnológicos. Yo creo que es un tema preocupante porque la capacidad que tiene ahora la inteligencia artificial o el Big Data o cualquiera de estas tecnologías, ¿no es cierto? Machine Learning, el blockchain, nos presenta desafíos que los humanos no creo que estemos tan preparados para alcanzarlo tan en corto plazo. Eso yo creo que no lo vamos muy claro ahí. Ahora, entiendo que pueden haber nuevas oportunidades laborales, pero ¿de cuál estamos hablando? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros, por ejemplo, contra una máquina que tiene la capacidad de aprender 1000 veces superior a la que tiene un ser normal como tú o yo, como Jaime?
Pero Jaime, ¿no crees que Jorge lo está planteando de un lado casi competitivo cuando debería ser colaborativo? O sea, yo no voy a competir indudablemente con una computadora o con un sistema que puede procesar millones y millones de datos y entregarme posibilidades de ruta, por ejemplo, meteorológicas, clima, puertos, sino que es colaborativo, ¿no, Jaime? ¿Qué piensas? Sí, o sea, colaborativo. A ver, si nos pasamos en la etapa actual, que todavía está muy en pañales, y quizás los próximos, como decía antes, 20, 30 años, yo creo que se va a llegar a una fase colaborativa mucho más avanzada, por decirlo de cierta forma, donde el ser humano, la herramienta va a seguir siendo una herramienta muy potente para el ser humano para desarrollar y mejorar muchos procesos y lograr objetivos de distinto tipo, sea médicos, sea, bueno, como el tema que nos atañe principalmente en la distribución, en el procesamiento de datos, evitar accidentes, incluso quizás, no sé, con los mismos camiones, son camiones autónomos, como los Tesla Track que se veían por ahí, aunque todavía no están operando, están todavía en pruebas, pero así como ellos y otras marcas que están generando esta tecnología, cuando se apruebe, por ejemplo, que quizás se va a disminuir los riesgos en las carreteras, por decirlo de cierta forma. Está todo el tema de, a través de los drones, la distribución con los drones a las ciudades, de los distintos tipos de paquetería. Pero si ya nos ponemos un poco más como fans de la ciencia ficción futurista y miramos un poco más hacia el futuro, no a 50 ni a 30 años más, sino a 100 años más, hay un tema que es divertido quizás en este momento de hablarlo, no sabemos si en 100 años más va a ser divertido, pero una conciencia de la tecnología o de la inteligencia artificial propiamente tal que lleva todos los planteamientos ya más oscuros de qué pasaría con la sociedad en 100 años más, pero creo que no es un tema que atañe mucho este podcast, así que lo dejo ahí nomás para que lo reflexionen. Bueno, Jaime está hablando de Skynet, ¿no? Skynet se activó hace unos días nomás, entonces Sí, ya 29 de agosto. 29 de agosto, o sea, está... Bueno, es un tema interesante, o sea, e importante, sino no solamente interesante, no atañe. Lo que pasa es que yo tiendo a pensar que en el área de los científicos, por ejemplo, del manejo de la inteligencia artificial, si nos ponemos de teorías conspirativas y tipo canal infinito y los antiguos Infinito complot. y los antiguos astronautas que los extraterrestres hicieron las pirámides. Si nos ponemos en esas materias, claro, perfectamente hay inteligencias artificiales que han tratado de establecer sus propios lenguajes o se han comunicado. O sea, es una realidad. De hecho, dicen que Facebook o que Zuckerberg con Meta desconectó alguna inteligencia artificial que se estaban comunicando. Yo creo que eso puede ser factible dentro del desconocimiento. Pero por eso hay muchos que hacen llamados a que tiene que haber control o algunos definitivamente dicen que se debe parar la investigación, de pausarla en algún momento con el objeto de que haya normas, reglamentos que puedan regular un poco este tema, porque quizás se nos puede ir de las manos, o sea, dejando lo paranoico o de teorías conspirativas, yo no veo que sea improbable que no se nos escape de las manos. Yo creo que sí mira, yo he estado viendo algunos documentales ahí por la Deutsche Welle y los alemanes tienen un tema ahí con el tema de la regulación, ¿ah? Porque ellos dicen, mira, bueno, está bien, tenemos la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Es un tema que viene desarrollando. ¿Cómo competimos nosotros de igual a igual con países que no tienen esta reglamentación? Por ejemplo, China. China que ha desarrollado la inteligencia artificial a niveles casi iguales que Estados Unidos, sin regulación, sin nada. En cambio, Europa está entrando en esta etapa de ponerle límites, hasta dónde puede llegar, ¿no es cierto?, el avance de la inteligencia artificial. Esto que es lo que hace, o lo que se entiende es que le quita competitividad, ¿no es cierto?, con respecto a estos otros dos monstruos que están haciendo todos los desarrollos sin tener mayores reglas. Pero
yo creo que no es tan conspirativo pensar que si uno no pone regla a este tipo de desarrollo se puede escapar de las manos. O sea, ¿cómo vaya a competir tú, por ejemplo, con inteligencia artificial generativa, los cuales están casi ya o ya han reemplazado algunas tareas muy específicas, ¿no es cierto? En el caso de la redacción periodística, ¿no es cierto? O en la escritura de ensayo, ¿cómo se llaman? Los millennials son los que más ocupan, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial para desarrollar sus ensayos. Eh, entonces, esto le va quitando también empleo o más que quitar empleo, le pone una barrera mucho más dificultosa a la gente que ya está trabajando en estas áreas y que no logra entrar en la dinámica de lo que es la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas, Jaime? Yo me voy a ir para otro lado porque, como se hablaba al principio, estábamos, o se iba a tocar un poco más el tema de la tecnología, cómo ha cruzado eh, el mundo durante distintas épocas y principalmente los desarrollos tecnológicos de los últimos 100 años que han sido avances muy grandes en tan poco tiempo. Y hacia ese punto, y saliéndonos como tratando de aterrizar un poco más el tema, porque creo que nos estábamos yendo muy, muy al lado sci-fi, hay otro riesgo, pero que viene de la mano de la automatización y eventualmente va a estar vinculado también con la inteligencia artificial, porque tiene parte de ella, pero no tan avanzada como lo que No estábamos es lo hablando mismo recién. tampoco. Está el tema de las huelgas portuarias en Estados Unidos, principalmente por el tema de la automatización de las grúas, por ejemplo. Que si bien hay puertos chinos que ya tienen, que están funcionando así hace un par de años, puertos que están prácticamente completamente automatizados, en Estados Unidos todavía hay un gran contingente de trabajadores portuarios, estibadores y relacionados que están asustados y que están preocupados de qué va a pasar con sus fuentes laborales. Una gran cantidad de Es personas cierto. y todo este reemplazo que se está haciendo de las grúas, procesos donde tenías 400, 500 personas que trabajaban en distintos turnos y que van a pasar probablemente a ser reemplazados por un octavo de esa cantidad o una décima parte. ¿Y O qué con pasa nada. con el resto de los trabajadores? ¿Cuál es esa transformación de ellos? Estamos pensando de que no son personas que tienen 20 años en particular, tienen que haber de personas de 20 años, pero también tiene que haber un porcentaje grande que tiene 50, 60, y cómo hace su transformación a otros trabajos. Mm. Es el Estamos, problema, que no... estamos en Abriendo el Tarro conversando sobre logística, sobre comercio internacional y el ámbito que dice relación hoy es la tecnología. ¿Nos trae beneficios? Yo creo que sí. Hay riesgos. Lo que decía Jaime también tiene relación, y Jorge, te doy inmediatamente la palabra, en el sentido de que no solo pasa con los puertos en Estados Unidos, pasa con los trenes. La industria ferroviaria de Estados Unidos es potentísima. Y pasa también con los camiones, o sea, pueden mandarse un Jimmy Hoffa también de nuevo por ahí, o de inteligencia artificial que Mm. se está utilizando. De hecho, se utiliza. Tengo la sensación, Jorge, que la gente lo ve como muy lejano también. Si la inteligencia artificial está en nuestro celular, está en el Sí, computador, está en la programación de semáforo, está en la coordinación de ruta, está en los TMS, está en la logística, está pero absolutamente utilizada. O sea, se en está todas partes. 100%. No es algo como que lo veamos lejano. Lo que pasa es que el desarrollo es un poco incierto. ¿O no, Jorge? Es así. De hecho, yo no sé si les comenté, pero una de las industrias que es más permeable a tomar los avances tecnológicos siempre ha sido la industria logística y de comercio internacional, porque es la que necesita dar respuesta mucho más rápido a los desafíos que implica el comercio internacional. Eh, es así como las primeras, ¿no es cierto?, pruebas con respecto a blockchain se hicieron en la industria naviera, con el tema del IBL, con el tema de pagos también a través Las de aduanas. blockchain, las aduanas, y todo eso
implica reducción de personal. Si yo no veo por dónde pueda haber en ese sentido más contratación de gente. A lo mejor va a haber un nuevo perfil de profesional, pero el que existe actualmente se va a quedar debajo de este desafío que es la automatización, porque no tiene las competencias necesarias que son programación básica. Yo no las tengo, Jaime no las tiene, Carlos tampoco, tú tampoco las tienes, y es a ese gran desafío que nos enfrentamos. Eh, Como decía también Jaime, ¿no es cierto? El tema de la automatización de los puertos es súper complejo y podría poner en jaque nuevamente la industria, eh, porque no son gremios muy poderosos, son tan poderosos como el gremio del transporte, ¿no es cierto? Que ellos son capaces de parar un país o parar los puertos. Por lo tanto, es cómo logras tú generar una, una alianza para poder implementar estas nuevas tecnologías, porque lo que hace que la implementación de estas nuevas tecnologías nos dé mucho más facilidad al acceso de los recursos y del comercio internacional lo facilita mucho más, porque viéndolo fríamente, las máquinas no van a parar, no creo que hagan sindicatos, ¿no es cierto? No van a exigir sus derechos laborales, van a poder trabajar los 7 días de la semana sin horario. Entonces, es una competencia poco justa, ¿no es cierto? O más bien injusta, ¿no? No veo cómo Bien. podría competir un ser humano con eso. Jaime, Mm, aquí no sé si ustedes lo están viendo, siento que lo están viendo un poco catastróficamente en el sentido que es cierto, o sea, son gremios fuertes, pero al final todo llega a un equilibrio, forzoso o no, ojo. Tú recién lo nombraste, en China esto, a los chinos les da esto lo mismo. Lo mismo. ¿Cuántas personas hay que quedar sin pega? ¿Cuántas, perdón, estamos a Sí, nivel internacional, trabajo, sí. absolutamente lo mismo. En Chile había una industria salitrera y desapareció y todos tuvieron que absorberse en algún momento. O sea, pasó con el cobre, ha pasado con otras empresas. Entonces, yo creo que en algún momento se va a ajustar o todo definitivamente va a ser tecnológico, Jaime. No sé por dónde van. O sea, a ver, pero es que, a ver, los chinos, lo que mencionas tú, es que no es tan así porque los chinos tienen, y lo conversábamos un poco en el podcast anterior, tienen una visión de largo plazo distinta a la visión de largo plazo que tenemos en el mundo occidental. Y en definitiva, ellos llevan ya varios años donde se está adaptando gran parte de la población poco a poco a la utilización de tecnología constantemente. O sea, está, por ejemplo, ellos están muy avanzados en el tema de los autos eléctricos, el tema de las innovaciones a lo que va a ser cuando se apruebe de los vehículos autónomos, el tema de los pagos, todas las plataformas de pago o sistemas de pagos que tienen. O sea, por ejemplo, nosotros vemos que llegó a Chile, poniendo la realidad de nosotros, Latinoamérica, el tema de Apple Pay o plataformas que tú puedes pagar con el celular hace un poco menos de un año y que en Estados Unidos estaban implementadas hace 2 años aproximadamente. Los chinos tienen el tema de WeChat, que es como un poco equivalente al WhatsApp de nosotros y donde ellos pagan digitalmente hace 5 años fácilmente, como de la pandemia o antes de la pandemia, 2019, 2018. Entonces, así esto es un pequeño ejemplo en alcance de muchas cosas que ellos ya están realizando y que nosotros no vemos muy en el día a día, vemos más las noticias a grandes rasgos, pero de cambios y de transformaciones tecnológicas que ellos llevan más en el día a día, también en sus universidades, en sus colegios. Entonces, su población está saliendo mejor preparada en el tiempo de lo que nos estamos preparando nosotros. Ahora, yo quiero hacer una pregunta hacia otro lado porque este tema es muy grande, entonces como para que vayamos tocando algunas aristas, porque seguramente esto nos va a dar para varios programas más, pero ¿cómo vemos nosotros Latinoamérica con la transformación digital y la transformación tecnológica? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué opinan ustedes? yo he tenido la oportunidad de entrevistar
a varias personas, a grandes personeros de industrias de la logística, de HL, por ejemplo, eh, toda la red de Pacífico, Sudamérica, México, he conversado con ellos y, por ejemplo, siempre les he hecho la misma pregunta: ¿qué tiene que hacer Latinoamérica? ¿Por qué se queda atrás? Y ellos nunca me han dicho que se está quedando atrás. O sea, por ejemplo, DHL no actúa distinto para América que para Europa. No, Su plataforma logística y de tecnología es la misma, es exactamente la misma. Lo mismo ha pasado con otras industrias. Ellos dicen que quizás el resquemor que hay es más de temas gubernamentales propios de Latinoamérica, porque también tiene que haber una decisión de Estado ahí, no solamente de privados. Y también tienen que estar las condiciones para que eso se desarrolle. Porque entiendo tu pregunta y la encuentro súper acertadísima, porque piensa tú que en Latinoamérica tenemos conflictos de educación hoy. Hoy hay gente que no puede estudiar, hoy hay gente que no tiene acceso a la educación, hoy en nuestra Latinoamérica o Hispanoamérica hay gente que muere de hambre, que no tiene acceso a servicios básicos. Entonces, ponernos a pensar en que tienen que estar preparados tecnológicamente parece un abismo claro, no, grande. sí, Ahora, un ¿este abismo. abismo es tan grande en comparación a lo que pasa en África? Yo creo que no, hay una ventaja. Eh, con respecto a otras naciones, no. Yo por lo menos tengo esa perspectiva. Siento que las oportunidades están absolutamente. Lo que pasa es que a veces falta más inversión y decisión política también. No hay estabilidad política. O sea, Argentina recién está saliendo de un hoyo tremendo. Se la han robado entera. Perú lleva como 7 presidentes en 5 años. Chile viene de un estallido social en 2018, 2 constituciones. Ecuador tomado por el narco. México, qué decir. O sea, es difícil. De hecho, No la tenemos muy clara, entonces. donde matan más gente en el mundo es en Hispanoamérica, ni siquiera en África. Sí, es verdad. Mira, esto da Sí. pie para que podamos invitar a quienes nos están escuchando para que puedan dejar sus comentarios también un poco de cómo ven el tema de la tecnología, no solamente la inteligencia artificial, sino que la tecnología o la automatización, cómo la están viendo en sus países y qué creen que va a pasar en el corto y en el mediano plazo, que es una visión que nos interesa poder conocer y saber. Sí, buena, Mira, buena idea, porque lo podríamos tocar también quizá en otro espacio, porque el tiempo se hace muy corto como para analizar profundamente el tema. Jorge. mira, yo la otra vez, y que está muy relacionado con el tema que estamos hablando, escuché un podcast por ahí, de Matamala, creo, y que hizo una de las siguientes columnas, que había venido a Chile uno de los grandes empresarios mineros, una eminencia, alguien que estaba muy, muy capacitado en el tema tecnológico minero, y decía que a él aún no le hacía sentido que Chile, siendo uno de los países tecnológicamente más avanzados en el área minera, aún no desarrollara tecnología para la industria minera, que fuera tomador de tecnología. Y no solamente Chile, lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en toda Sudamérica. Somos tomadores de tecnología, no somos grandes inventores de tecnología. Y esto está muy enlazado con lo que dice, con un poco de lo que decía Jaime también, que el tema de la educación en Chile no está dando el ancho para, para dar respuesta a lo que significa la automatización, lo que es el blockchain, lo que es, ¿no es cierto?, lo que es la inteligencia artificial. No desconociendo que se están haciendo cosas, pero estamos a años luz de lo que están haciendo China, Estados Unidos, Francia, Alemania, las grandes industrias, incluso a años luz de lo que está desarrollando México. Entonces, es un camino cuesta arriba para nosotros y creo que, siendo bien pesimista, que va a pasar lo que ha pasado siempre. Vamos a seguir tomando la tecnología que viene desde fuera nomás, no, porque nuestras autoridades no están muy en línea a tratar de desarrollar un país en esa área.
Sí, comparto, pero, a ver, es que siento que es como irse un poco al extremo. No sé qué opinas tú, Jaime, porque, o sea, yo creo que Chile ha dado grandes avances tecnológicos. O sea, de hecho, el Internet nomás, solo el Internet que hay en Chile no existe en ninguna parte de Latinoamérica. O sea, Pero lo tomamos, no lo inventamos. no, no, si sé a lo que vas tú, pero ese debería ser un cambio radical que no, que necesita alta inversión y estudio. Porque, por ejemplo, para darle la palabra a Jaime, nosotros como país, Chile se caracteriza potentemente por la minería, pero también con la astronomía. Sí, Hasta 10 años atrás no teníamos grandes astrónomos. Recién lo estamos teniendo hace 5 años atrás. No era una carrera potentemente. Claro, el vuelco está ahí, po, en la investigación. ¿Cómo hacemos esa claro. investigación? ¿Cómo generamos tecnología? Pero eso requiere alta inversión. No sé, ¿qué opinas Lucas. tú, Jaime? No, hay un tema, es que aquí ya estamos entrando en otro terreno y yo creo que para ir terminando un poco, porque esto, como les decía antes, se abre a muchas aristas de temas para tocar, pero hay un tema de recursos mal utilizados o no utilizados en el tema tecnológico en los países, y ahí podemos hablar un poco de lo que pasa en distintos países de Latinoamérica y los tipos de mercados también. Chile es un mercado muy pequeño particularmente y los desarrollos tecnológicos que se han hecho acá generalmente salen afuera, buscan capitales en distintos lados y se van desarrollando en distintos países porque nuestro mercado es muy pequeño. En el caso de Argentina, que es un país con mucho desarrollo tecnológico también, pasa algo similar y porque su economía está muy golpeada y pese a que tienen un mayor volumen de habitantes, y Brasil, que es otro país con mucho desarrollo tecnológico que tiene un volumen muy grande, que ahí suele estar un poco más internalizado y no sale tanto al exterior, o sea, obviamente los proyectos muy grandes también, pero ahí por el volumen de población que tienen, se hacen algunos desarrollos mayores y que se pueden distribuir dentro de la misma población del país porque es casi un continente en sí mismo, Brasil, por ser un monstruo en su tamaño. Pero eso son distintas formas de ver un poco cómo afecta el desarrollo tecnológico en estos países donde justamente los gobiernos también, o por distintas razones, o por malversaciones, o por corrupción, o por mal uso nosotros podemos hablar un poco más de cerca el caso de Chile, de que hay un desarrollo tecnológico estancado hace 30 años. Los gobiernos hace 30 años se destina un porcentaje muy pequeño del PIB para desarrollo tecnológico para preparar a personas en educación que puedan desarrollar tecnologías de alto valor. O sea, como el porcentaje es tan poco, son muy pocas personas en definitiva las que llegan a poder ocupar esos recursos para desarrollar cosas. Entonces ahí hay temas, hay harto por hacer también. Ahí lo que pasa es que todos estos temas que hemos estado hablando están ultra relacionados. Y porque, por ejemplo, volviendo al origen de la pregunta, tal como lo planteamos, es si es un beneficio o una ventaja en el caso de la logística y el comercio exterior. Yo creo que por el momento tiene más beneficios que desventajas, como lo hablábamos recién. O sea, ventanillas únicas, automatización, tiempos de espera menores, monitorización del producto, entrega de última milla, definición de rutas, clima. Todo eso son beneficios altísimos que tiene la logística. Pero también hay temas que son de, entre comillas, competencia desleal, insisto. Por ejemplo, estamos con por ejemplo, desafío, electromovilidad, descarbonización. En el mundo naviero, ¿no? Que hay que usar energías limpias, pero son carreras que se suman algunos nomás y a veces no son 100% efectivas. Todavía un motor eléctrico no puede superar un motor a combustión. No lo puede superar. Y eso va a pasar en unos años más. Todavía los autos autónomos todavía provocan accidentes, no están masificados, van a hacerlo quizá en algún momento. Entonces, por eso digo que quizá hay que ir piano a piano con este tema. Jorge. Yo creo que, para ir redondeando el tema también, creo que
presenta grandes desafíos el tema haciendo un solo concepto de la tecnología en la industria de la logística y comercio internacional. Traerá muy buenos desarrollos y va a eficientar un montón de procesos, eso no me cabe la menor duda que va a pasar y no lo desconozco. Pero sí, cierto, quiero tener una mirada un poquito más desconfiada de hacia dónde va esto. Tengo mi temor todavía, a lo mejor, con respecto a los desafíos que presenta esto. En todos los podcasts Jorge manifiesta temor. Ese es un tema Sí, soy un hombre temeroso. ya mantenerlo, es temeroso. Soy Oye, temeroso. quiero tomar la idea que planteaba Jaime en el sentido de que las personas que nos están viendo, nos siguen o nos escuchan en la radio o nos leen en Más Container, déjenos en los comentarios algún tema en específico de lo general. Hoy día la idea era hablar como de la tecnología, los avances en tecnología en la logística, muy en general, para propiamente hablar. O sea, la inteligencia artificial, podríamos estar horas hablando solamente de inteligencia artificial o solamente de automatización. Entonces, por ahí coméntenos y podemos conversar nuevamente de este tema, Jaime, para comenzar a cerrar. Bueno, como decía Carlos, esperamos que puedan comentarnos un poco lo que sucede en sus países. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo futuro de la tecnología o de la inteligencia artificial? De hecho, si alguno está usando inteligencia artificial en alguno de sus trabajos actualmente, o si lo usan por fuera, ¿qué beneficio les ha traído? Si quieren contarnos alguna anécdota que esté ocurriendo, o algún proceso que se haya automatizado recientemente en sus países, en sus comunidades, en sus ciudades, en su casa. Nosotros súper contentos de poder saber, tener ese feedback y poder generar mayor información, quizás otro podcast enfocado a algún tema más específico o en relación a lo que vayan comentando que pueda ser atractivo, y ver un poco hacia dónde se dirige este incierto futuro. Ok, amigos, esto ha sido una nueva edición de Abriendo el Tarro que usted puede seguir a través de la plataforma de YouTube, de nuestras redes sociales, del www.mascontainer.com. Ha sido un gusto, recuerde seguirnos, a apretar la campanita para que se informe, obviamente, cada vez que subamos videos, que tenemos varios conceptos logísticos, entre otros, y varios otros. Así que ha sido un gran abrazo. Chao muchachos, que estén muy bien. Chao, chao. Adiós a todos. Chao.